Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Voy a pedir que abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo. Y que me siga con su vista también en la lectura del capítulo 5, verso 1. Y voy a leer hasta el capítulo 7, verso 29. Los capítulos 5, 6 y 7 será la lectura previa para la meditación de la palabra. No pierda detalle, es una lectura larga, de tal manera que ponga su mirada en la escritura y vaya discerniendo lo que la palabra del Señor nos dice en este maravilloso sermón de nuestro Señor Jesucristo. Dice el texto: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante.
Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo: no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Oísteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo: no resistirás al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestros padres que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto,
y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín lo corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Hemos terminado la serie de Filipenses después de 9 meses de estudiar esta maravillosa carta. Vamos a empezar a analizar el Sermón del Monte. 3 capítulos, solamente un gran contenido. Hemos estado preocupados, en el consistorio hablamos de esto, personalmente también hemos hablado acerca de lo importante que es la doctrina cristiana. Cuando hablamos de la doctrina cristiana no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de las doctrinas que emanan de la Escritura. Y a veces hemos suscrito las doctrinas cristianas, las doctrinas de nuestra iglesia, en ciertos conceptos que nos hemos aprendido de memoria y que podemos incluso definir o dar una explicación, pero tenemos que ir al fondo de los asuntos de la doctrina más importante de la Escritura, lo que está ahí, lo que emana de ahí. De tal manera fue el sermón que el Señor Jesús dio, que nos narra el evangelista Mateo, que todos los que lo escucharon se admiraban de su doctrina. Y esto fue muy importante, porque la base, el fundamento sobre el cual el Señor Jesucristo dio este maravilloso sermón, estaba sobre una doctrina que estaba encarnada en la misma persona de nuestro Señor Jesucristo. Y Él enseñaba, dice al final del texto, como quien tiene autoridad y no como los escribas. Tengo la firme intención, amados y hermanos de la iglesia, de poder analizar el Sermón del Monte juntamente con ustedes, para que podamos discernir y encontrar las doctrinas que emanan de este texto, pero sobre todo, y ahorita lo expondré, para que nosotros podamos ser ese hombre prudente que oye las palabras y las hace. Al final del sermón, el Señor Jesucristo dijo que cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y amada iglesia, la intención es que nosotros podamos oír estas palabras, hacer estas palabras, porque somos hombres y mujeres prudentes para edificar nuestra casa sobre la roca, sobre el fundamento de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y evitar que nosotros seamos en todo caso aquellas personas que no oyen estas palabras y no las hacen, porque entonces seremos hombres y mujeres insensatos que edificamos nuestra casa sobre la arena. Lo que queremos es edificar sobre la roca y poder descubrir en este maravilloso sermón lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Por qué estudiar el Sermón del Monte? Cuando Martin Lloyd-Jones escribió sobre este texto, él dijo y mencionó algo que llamó poderosamente mi atención y que de ninguna manera está alejado de lo que pasa en la vida de todos los que predicamos la palabra. El Espíritu Santo mueve, llama para que tengamos nosotros la certeza de lo que se tiene que predicar en la iglesia. Y por mucho tiempo, antes de que terminara la serie de Filipenses, oraba al Señor y decía, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sobre qué hay que predicar? ¿Qué necesita la iglesia? Y el Señor, entiendo, por su Espíritu, el Señor, por su consejo santo, después de analizar una serie de circunstancias, una serie de eventos, una serie de palabras, de pláticas, llega a la conclusión de lo importante que es tener este alimento sólido en nuestras vidas.
No hay duda de que este sermón va a alimentar la vida cotidiana de la iglesia. Pero ¿qué hay detrás de esto? Detrás de esto, amados hermanos, existe un problema que tenemos todos los creyentes de nuestro tiempo. El problema que tenemos todos los creyentes de nuestro tiempo, y esta iglesia, nosotros como creyentes no nos escapamos de esto, es que hemos caído en la desgracia de la superficialidad. La desgracia de la superficialidad tiene que ver con cómo nos conducimos como cristianos, cómo nos movemos como cristianos, desde el punto de vista colectivo y desde el punto de vista personal. ¿Cómo hemos concebido nosotros el Evangelio? ¿Cómo nos hemos dado cuenta? ¿Cómo hemos percibido nuestro entorno inmediato? ¿Qué hemos hecho nosotros como cristianos que hemos proclamado que Jesús es nuestro Salvador y que le seguimos y que seguimos sus principios? Hemos de repente caído pues en la superficialidad de nuestra fe y nos hemos conformado solamente con conductas que son socialmente, cristianamente correctas. Hablamos un idioma cristiano, venimos todos los domingos a la iglesia, con cierta frecuencia oramos entre semana y en los mejores casos abrimos la Biblia en algún momento de la semana para hacer una consulta, muchas de las veces solamente para buscar un consejo preciso y concreto. La superficialidad de la iglesia está atacando la iglesia de este tiempo, no solamente nuestra iglesia, está atacando la iglesia de todos los tiempos y ha atacado la iglesia en este tiempo y en todos lados. Ahora nos hemos dado cuenta con tristeza que hemos dejado lo más importante, hemos descuidado el mandato santo del Señor y nos hemos amoldado a un mundo que nos va conformando cada vez a la cultura. Tanto así que hoy día para ninguno de nosotros es notorio, ni es asombroso, ni es para que nosotros podamos llegar a un punto de asombrarnos por una situación inmoral o por una situación que no es socialmente aceptable, cristianamente aceptable. Ahora hemos tratado de justificar por qué tenemos que divorciarnos de nuestra esposa o nuestra esposa de nosotros. Ahora tenemos nosotros que justificar por qué nosotros reaccionamos ante alguien que nos ofende. Hemos tratado nosotros ahora mismo de justificar nuestra conducta delante de aquellos hombres que nos maldicen y en lugar de bendecirles, también les maldecimos. Hemos caído en errores tan graves que no hemos entendido la esencia escritural de cómo se debe de orar, cómo se debe de dar limosna o cómo se debe de ayunar. Hemos tenido una cultura de iglesia que hemos aprendido por nuestro padre y nuestra madre y nuestros abuelos y bisabuelos. Hemos aprendido la escritura por tradición oral y no por una reflexión directa de lo que el Señor pide de nosotros. La superficialidad de nuestra iglesia, la superficialidad de la iglesia en términos generales, nos lleva entonces a tener que entrar a este texto maravilloso y entender la esencia de lo que Dios quiere para su iglesia. De tal manera entonces, que a manera de introducción, hablaré entonces de 3 asuntos que son importantes al respecto de la superficialidad y de lo que el texto habla, para que nosotros podamos concentrarnos en justamente lo que la Biblia quiere. Quiero mencionarles que evidentemente haré un sermón expositivo de cada texto, iremos verso por verso, parte por parte, nos tardaremos algún tiempo seguramente, pero vamos a tener que analizar con todo lujo de detalle cada expresión en el contexto que está escrito, en el contexto que está dicho. Un predicador dijo, solamente con leer estos 3 capítulos está el sermón completo, porque lo que acabamos de hacer es escuchar el sermón del Señor en el monte. Pero lo que hacemos ahora entonces es desglosar, analizar y apropiarnos de las verdades espirituales que el Señor tiene para con nosotros, su iglesia. Lo primero que vamos a atacar o que vamos a observar en el texto es que vamos a cuestionar nuestra santidad y ver cómo está la superficialidad al respecto de nuestra santificación. La superficialidad en nuestra santificación. Cuando hemos entendido la doctrina de la santificación, nos hemos amoldado muy bien a una doctrina que es evidentemente una doctrina bíblica, que se ha enseñado a lo largo de la Biblia y que nosotros hemos estudiado en credos, en confesiones, en la escuela dominical y en muchos conceptos. La santificación, como todos nosotros sabemos, es algo que Dios nos ha dado. Es un lugar en donde Dios nos ha puesto. La santificación, a diferencia de la justificación, la santificación es un proceso que hay que continuar a partir de la justificación.
no al revés. Ninguna persona es justificada por su santificación, pero una persona es santificada por su justificación. Quiero decir con esto que primero es la justificación y luego la santificación. Porque si dijéramos lo contrario, estaríamos diciendo que siendo santificados, es decir, conduciéndonos correctamente, haciendo buenas obras, entonces encontramos la justicia de Cristo y nos justifica por nuestros actos. Pero eso no es posible. Para que haya santificación, tiene que haber justificación. Así que entonces, cuando estamos hablando de este libro, este texto, este sermón, el Señor está hablando a personas que ya fueron justificadas. Porque les va a hablar de conductas, les va a hablar de formas de conducirse, les va a decir cómo tienen que ser santos. El problema que tenían en aquella época, según la historia que nos narra o la historia que conocemos nosotros en el contexto histórico cuando escribe Mateo, la historia que nosotros tenemos es de un pueblo que se ha amoldado al mundo. El imperio dominante ha influido tanto a los cristianos de su tiempo que los cristianos del tiempo han interpretado los mandatos del Señor de acuerdo a sus propias conveniencias. Por eso el Señor tiene que estar constantemente diciendo: oíste que fue dicho, pero yo les digo. Y tiene que reinterpretar otra vez la historia de la Biblia y los mandatos del Señor en el Antiguo Testamento para dar un matiz espiritual y para dirigir la vida en santidad del pueblo. Estaba tratando el pueblo de ese tiempo de interpretar la Escritura a partir de sus circunstancias. Amoldaban la palabra para cumplir y satisfacer sus necesidades. Esto no está lejos de nuestra realidad. Ahora nosotros traemos la Biblia y la usamos para satisfacer nuestras necesidades, esas necesidades que tenemos de dar explicación a alguna conducta que no es correcta. Utilizamos la Biblia a nuestro antojo. Y en lugar de exponer la palabra como está, le imponemos a la palabra. Y hacemos que la palabra diga lo que nosotros queremos decir. Y entonces nuestras conductas, moldeadas por el mundo, están siendo dirigidas por el mundo y no estamos acercándonos a la Biblia para escuchar cómo el Señor quiere que nosotros seamos santificados, cómo debemos vivir en santidad. Esto es pero tan importante que tenemos que entender que hemos sido superficiales en nuestra vida de santidad. ¿Sabe qué? Nuestra vida de santidad solamente está cuando venimos a la iglesia. En muchos de los casos, no quiero generalizar, en muchos de los casos es cuando venimos a la iglesia. Venimos a la iglesia y somos santos, nos vestimos de santidad. Vamos a visitar a un hermano de la iglesia, a una hermana de la iglesia, nos vestimos de santidad. Es la hora de comer y hay que orar, nos vestimos de santidad. Es la noche y hay que orar para dormir, nos vestimos de santidad. Pero ¿qué hay con el trabajo diario? Con mi corazón, con mi mente, con mi conducta, con mi lucha contra el pecado. Ahí me desvisto de santidad. ¿Qué hay con el pecado oculto? Ahí me desvisto de santidad. Y lo que queremos es dejar de tener una vida superficial de santidad y luchar por nuestra santidad. Y el Sermón del Monte no solamente son las bienaventuranzas. El Sermón del Monte apela, llama la atención a nuestra conducta como cristianos. Y va al corazón. Por eso dice el Señor, ¿no? Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Porque va al corazón. Lucha para que nosotros vivamos una vida de santidad. Amado hermano, yo lucho constantemente y peleo constantemente conmigo mismo por una vida de santidad. Y exijo a la iglesia que luche por su santidad. Y dejemos la superficialidad de nuestra vida. Y que vengamos a la palabra del Señor. Y que el Señor nos diga cómo debemos ser santos. ¿Sabe una cosa? Dios nos ha puesto en el camino de santificación para ser santos. Y además es una orden. No es opcional. El creyente no puede tomar como opción la santificación. El apóstol Pedro a los expatriados les dijo: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, dice,
sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Dice Pedro, como hijos obedientes. Y lo que hace el Señor Jesús directamente de sus labios es apelar a nuestra obediencia para vivir una vida de santidad. Esto, amados hermanos, no es fácil. Hemos de luchar constantemente contra nosotros mismos, contra el mundo, contra Satanás, porque tenemos que mostrarnos en santidad en todos los lugares en donde nos movemos. El sermón nos dirige hacia esa vida de santidad. Dejar de vivir la superficialidad de la santidad y entrar a lo profundo de la santidad de los hombres que han sido justificados por Cristo. Pero la otra cosa que procura el Sermón del Monte, y que también tiene que ver con este afán de superficialidad, es que también cuida la superficialidad en el menosprecio de la ley a favor de la gracia. La superficialidad en el menosprecio de la ley a favor de la gracia. ¿Sabe que algunos dicen que estábamos bajo la gracia? Ya estamos bajo la gracia, ya la ley ya quedó atrás. Estamos en la época de la gracia. Cualquier persona de nosotros que pueda dividir estos conceptos y decir, antes estábamos en la ley, ahora estamos en la gracia, puede tildarse de dispensacionalista. Pero lo que nosotros afirmamos es que efectivamente vivimos por la gracia, y la gracia fue aplicada a nosotros y fuimos objetos de la gracia del Señor al pasar por alto nuestra desobediencia a la ley, y esa gracia nos conduce en todo nuestro proceso de santificación hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, dice Pablo a los Efesios. La gracia es importante para nosotros, pero tiene que recordar, amado hermano, la gracia sin ley no es gracia, y la ley sin gracia no es ley. No podemos disasociar la ley de la gracia. En la teología bíblica del Antiguo Testamento encontramos ley y gracia juntos. En la teología bíblica del Nuevo Testamento encontramos gracia y ley juntos. Romperlas, dividirlas, entonces es equiparable o es equivalente al dispensacionalismo, a pensar que estamos en eras distintas, cuando no es cierto. La ley es vigente para nosotros, absolutamente vigente. Normalmente se malinterpreta el asunto. En la época del apóstol Pablo se malinterpretó el tema porque Pablo estaba hablando de la gracia. Y aquellos estaban interpretando tan mal el asunto de la gracia que dijeron, bueno, pues entonces pequemos mucho para tener mucha gracia. Dice Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. De ninguna manera. Y no podemos nosotros malinterpretar la gracia quitando la ley. La ley es absolutamente necesaria. Y sabe una cosa, hemos menospreciado la ley a favor de la gracia. Aquellos que desprecian la ley tienen su nombre: antinomianistas. El antinomianista es el que está en contra de la ley. Ya no más ley, ahora pura gracia. Expresiones como, bueno, vivimos en un mundo caído, no hay ley, no importa, pero el Señor por su gracia me perdona mis pecados. ¿Y qué hay del cumplimiento de la ley? Ya está atrás, el Señor ya cumplió la ley, se acabó. Pero amados hermanos, nosotros estamos obligados a dejar de pensar así y entender que la ley es absolutamente necesaria para la vida del creyente. Acuérdese, sin ley no hay gracia.
Sin gracia no hay ley. ¿Sabe que el Señor Jesús no solamente habla de esto, sino dice que tenemos que ir más allá del cumplimiento de la ley? Más allá. En el sermón que está predicando, el Señor se pone como ejemplo. Dice en el capítulo 5, versos 17 y 20: no penséis, dice Jesús, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. En el verso 20: porque os digo, fíjense nada más la exigencia que tenemos, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Dice que tenemos que ir más allá de la ley. Si la ley exige algo, nosotros vamos más allá de esa exigencia. Pero hemos menoscabado la ley por la gracia. Al fin y al cabo Dios nos perdona, no pasa nada. Pero la justicia nuestra tiene que estar más allá de los escribas y fariseos. El ejemplo supremo, el Señor Jesús, que no vino para abrogar la ley o los profetas, Él vino para cumplir. Pero si nosotros, hermanos amados, superficialmente consideramos la ley y enaltecemos la gracia por encima de la ley, necesitamos este sermón urgentemente. Necesitamos que el Señor nos enseñe lo importante de la ley en nuestro corazón. ¿Y sabe cuántas veces dice: os habéis oído que fue dicho no matarás, habéis oído que fue dicho no codiciarás, habéis oído que fue dicho no cometerás adulterio? Va a la ley, privilegiando la ley, no por encima de la gracia, pero junto con la gracia. Porque la importancia de la ley para el creyente de este tiempo es esencial. Dejar pues la superficialidad de la ley y concentrarnos. ¿Sabe qué pasa, por ejemplo, con el mandato del Señor del día de reposo? ¿Sabe cómo se nota la superficialidad del cumplimiento de la ley el día de reposo? ¿Sabe que hoy día podemos justificar no venir a la iglesia por un examen del lunes siguiente? ¿Por un reporte que tengo que entregar en el trabajo al día siguiente? Porque es el único día que se presenta el espectáculo no sé cuál y tengo que ir, y un día que yo sacrifique no pasa nada. ¿Sabe cuando la superficialidad de pasar por alto la ley nos hace que nosotros dejemos de congregarnos porque está justificable que faltemos el domingo a la casa del Señor? Hemos menospreciado la ley y hemos justificado nuestras conductas, menospreciando la ley, privilegiando la gracia. Si esto nos pasa, nos urge estudiar este sermón, porque el Señor está pidiendo que vayamos más allá que los escribas y los fariseos, más allá. Pero la tercera y última cosa, amado hermano, es que ataca la superficialidad de nuestras relaciones interpersonales. ¿Cómo nos tratamos entre nosotros? Acuérdense que este sermón está escrito para creyentes, pero no necesariamente habla de la relación del creyente con el creyente. Sí, pero además del creyente con el no creyente. ¿Cómo nos estamos relacionando con el mundo? ¿Qué relación tenemos con el amigo del trabajo? ¿Qué relación hay con el compañero de la escuela? ¿Cómo nos relacionamos con aquella persona vecina de nuestra casa? ¿Cómo nos conducimos entre nosotros? Hemos llegado a un grado de superficialidad de nuestras relaciones que hemos sido tolerantes con nosotros como creyentes y pasamos los pecados por alto y los justificamos entre nosotros. Hemos sido tan superficiales en nuestras relaciones interpersonales con el mundo que no les hablamos de Cristo. Y lejos de que nosotros influyamos en ellos en la vida cristiana, ellos están influyendo en nosotros. Lejos de que nosotros les discipulemos de cómo ser un buen cristiano, ellos han hecho un excelente trabajo para discipularnos de cómo no ser cristianos. Y nos amoldamos a ellos.
de tal manera que empezamos a justificar nuestras conductas en nuestras relaciones interpersonales. En este siglo, lo que está imperando es la despersonalización de las relaciones. Cada vez nos relacionamos menos, y cuando nos relacionamos mal. Tanto así que es mejor relacionarnos virtualmente que personalmente. Conocemos a más personas y nos relacionamos con más personas por Facebook, por Instagram y por Twitter y por todas estas redes antes que personalmente. Hay matrimonios que se han hecho por una relación por redes sociales. Pero qué importante es la relación personal. ¿Y qué norma la relación personal? Lo que norma la relación personal es lo que está escrito en el Sermón del Monte, en toda la Biblia. Pero este sermón nos ayuda para dejar de ser superficiales en nuestras relaciones interpersonales. Amados hermanos, ¿cómo podemos ser sal y luz, sal de la tierra y luz del mundo, si no nos relacionamos con el mundo? ¿Cómo? Y cuando nos relacionamos con el mundo, no somos sal, ni somos luz. Estamos tan insípidos como ellos y somos parte de la oscuridad junto con ellos. ¿Cómo brilla su luz en su trabajo? ¿Cómo brilla su luz en su colonia? ¿Cómo le da sabor o le da sabor en la escuela? Pero no lo hacemos. Y con tal de no perder amigos, compañeros o incluso el trabajo, concedemos y superficialmente somos de la secreta. ¿Cómo podemos ser sal de la tierra y luz del mundo si no nos relacionamos con el mundo? ¿Sabe qué dijo Jesús? Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciese, ¿con qué será salada? ¿Cómo se pueden desvanecer? ¿Cómo no ser sal? ¿Quién entonces salará la tierra? Hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Dice el Señor: vosotros sois la luz del mundo. Pero ¿qué cree? Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero. Ni se enciende, una luz, se pone debajo del almud, sino sobre el candelero. No se esconde, sino que se pone por el candelero, brilla. ¿Cómo vamos a brillar? ¿Cómo nos vamos a relacionar con el mundo? Tenemos que aprender a ser sal, tenemos que aprender a ser luz para relacionarnos con el mundo. Hace algún tiempo hablaba con unas personas y les decía, jugando un poco, que iba yo buscando su casa, y les decía a los vecinos, a la gente de alrededor: oigan, fíjense que estoy buscando una familia que se la pasa cantando himnos, una familia que le anda molestando a todo mundo con la predicación del evangelio, una familia que anda repartiendo folletos, una familia que todo siempre contesta bien por el mal. ¿La conoce? Pues no. ¿Por qué? Porque esa familia no es luz ni de su propia casa. Pero la familia que es luz brilla tanto que todos a su alrededor están deslumbrados por la refulgente luz del evangelio. Pero nos hemos amoldado al mundo. Hemos tenido superficialmente nuestra relación con la gente alrededor. ¿Cómo brilla la luz de Dios es amor en esta colonia? ¿Quién la percibe? ¿Quién la nota? Cuando lo único que hacemos es venir el domingo un par de horas y no nos volvemos a aparecer por aquí. Tenemos que aprender a ser sal y luz del mundo. ¿Cómo podemos ser verdaderamente y no superficialmente leales a nuestro cónyuge
si no entendemos la gravedad de nuestras intenciones. ¿Cómo? ¿Cómo establecer matrimonios cristianos sólidos? Cuando solamente mirar a una mujer, a un hombre para codiciarle, adulteramos con él, con ella, en nuestro corazón. ¿Cómo? ¿Cómo formamos matrimonios sólidos dentro de la iglesia y dentro de la comunidad? Tenemos que venir al sermón del monte. ¿Cómo, hermanos, podemos amar a nuestros enemigos y bendecir al que nos maldice y orar por los que toman ventaja de nosotros si no estamos dispuestos a mostrarnos mansos y humildes en nuestras reacciones? ¿Cómo? ¿Cómo si nosotros estamos con el afán de que si me gritas, grito más fuerte? Y si me pegas, te pego. Cuando el Señor Jesucristo en el sermón del monte dijo: oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Estamos en un concepto, en un tiempo, en donde a nuestra iglesia está entrando la superficialidad del evangelio. Ahora entre nosotros, amados hermanos, cuando tenemos una dificultad con otra persona, en lugar de bendecir, maldecimos. En lugar de llevar 1 milla extra, no queremos correr ni siquiera la primera. En lugar de poner la otra mejilla, nos enfurecemos, nos irritamos y reaccionamos pecaminosamente. Si esta es nuestra condición, nos urge estudiar el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, amados hermanos, es un sermón contra cultura. No va de acuerdo a la lógica del mundo. ¿Sabe por qué? Porque son leyes del reino de los cielos. Mateo le va a escribir a los judíos y su tema será el reino de los cielos. Y nos hará, a lo largo de todo el libro que no estudiaremos, estudio de las parábolas del reino. Y tenemos que estar conscientes de nuestra exigencia como creyentes en función de lo que el Señor quiere para nosotros. ¿Por qué vamos a estudiar este sermón? Amados hermanos, lo necesitamos con urgencia. Con urgencia. Y al estudiarlo, y al encarnarlo, al disfrutarlo, buscaremos la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Oremos. Amoroso Dios, ¿qué tarea para nosotros como iglesia? Es conformarnos al carácter de Cristo. Cuando el Señor Jesucristo vio la multitud, va al monte y con mucha paciencia, viendo a aquellos como ovejas que no tenían pastor, entendiendo su condición, hombres y mujeres que habían sido justificados por gracia, les enseña cómo vivir la vida cristiana y los retos de la vida cristiana. Padre, hoy nosotros queremos ser retados por ti y que nos dirijas cómo debemos conducirnos, porque lo necesitamos. Ayúdanos en esto, Padre. Moldea nuestro carácter, doblega nuestro carácter, que derrumbemos, Señor, ese viejo hombre irascible, superficial, y que nos convirtamos en ese hombre nuevo
que lucha por su santidad. Procura esto para nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar de pie, amada iglesia, para recibir la bendición de nuestro Señor.